Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estés viendo. Querido joven, es un placer saludarte. Y bueno, desde GYC estamos con un repaso más, la lección número 4, que se titula Confrontación con el faraón. Y estudiamos Éxodo 5 y 6. Y yo estoy acompañada nuevamente juntamente con Cintia Brito. Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien, preparadísimos para repasar esta linda lección que nos toca estudiar durante esta semana. Un gusto de saludarte, Katy, y a todos nuestros amigos. Sí, una muy linda lección, muchos aprendizajes. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder ser llamados hijos tuyos. Señor, que tú puedas estar aquí con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo venga a instruirnos, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, que tú puedas hablar a través de nosotros, Padre. También te ruego por todos aquellos que nos están viendo, que tú puedas estar con cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, lección 4, confrontación con el faraón. Y estudiamos Éxodo 5 y 6, y como es muy largo, vamos a leer como lo más importante en lo que se va a centrar un poco más nuestro repaso. Y bueno, vamos a ir comentando también otras partes, pero vamos a leer Éxodo 5 del versículo 1 al 5 y voy a leer. Dice así: Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo al desierto, para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Ellos entonces dijeron: El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que nos haga morir por una peste o al filo de espada. Em, pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. También les dijo el faraón: Ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Interesante, ¿no? Y bueno, antes de esto, la lección menciona en el día sábado, bueno, que Dios a veces nos llama y nos llama a nosotros con un propósito, con un llamado claro. Y lo interesante es que Moisés fue llamado, ¿no?, a cumplir una misión importante que es directamente involucrado con la liberación de su pueblo, ¿sí? Y la lección menciona que cuando Dios nos llama a hacer cosas extraordinarias, nos conlleva a una mayor responsabilidad para vivir fielmente para Dios. Ahí antes de guiar a otros necesitamos poner en orden nuestra propia casa. Y esto es lo que le pasó a Moisés. Y me gustaría que me ayudes a leer Éxodo 4:24, Cintia. Y voy a leer Éxodo 4:24. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Interesante que eso sucedió después de que Moisés salió de la casa de su suegro para cumplir el mandato de Dios. Pero el Señor interrumpió a Moisés con un mensaje un poco alarmante, ¿no? Diciendo que quería matarlo. em, y,
y fue realmente, yo me imagino una experiencia, no sé, fuerte, Difícil. difícil. Y Moisés, bueno, se vio en esa situación, pero sin embargo, cuando nosotros vamos al versículo 25, vemos a continuación, entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, en verdad tú eres para mí un esposo de sangre. Lo interesante es que el texto no menciona exactamente por qué Dios quería matarlo a Moisés, pero viendo la reacción de su esposa, eh, parece que ella sabía cuál era el problema y entonces se apresuró a arreglarlo, a circuncidar a su hijo. Y una vez que se cumplió esa señal del pacto, ¿no? El Señor dejó marchar a Moisés, y eso vemos en los próximos versículos. Y, y Moisés era muy consciente de que él había fallado en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido, dice la hermana de Juárez, por parte del líder elegido de Dios, no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de sus preceptos divinos. Y abajo dice, la lección menciona, el papel de Séfora en este breve segmento sugiere que pudo haber estado involucrada en el hecho de que su hijo no fuera circuncidado. Ella y Moisés se enfrentaron a los requisitos de Dios y a la importancia de seguir incluso lo que parecía ser algo trivial. Dios no podía nombrar a Moisés líder de su pueblo mientras descuidara un deber conocido. Y eso es una lección muy importante para nosotros porque muchas veces podemos estar descuidando un deber que nosotros conocemos y eh, mientras nosotros no cumplamos con lo que Dios muchas veces nos pide, es difícil que nosotros estemos preparados como líderes para cumplir muchas veces el llamado que Dios nos puede estar eh, preparando. Pero una vez que esto se cumplió, el requerimiento del pacto, dice que Moisés regresó al monte de Dios y allí se reunió con su hermano Aarón. Y bueno, ellos partieron para Egipto, em, juntamente para encontrarse con el faraón. Y sabemos que el faraón era una de las personas más importantes de aquella época. Y ellos se confrontaron con el faraón y ya hemos leído un poco de los versículos en donde se menciona exactamente cuál fue el pedido de Moisés de parte de Dios. Moisés se fue junto al faraón de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el pedido que Moisés dijo al faraón y qué consecuencias trajo para el pueblo? En los primeros versículos no nos menciona las consecuencias, pero en Éxodo 5 y 6 sí menciona cuáles fueron como las reglas después que el faraón colocó y bueno, las consecuencias que trajo para el pueblo israelita. Me gustaría que puedas comentarnos un poquito, Cintia. Sí, nosotros una vez que ingresamos al capítulo 5 encontramos que Moisés llega ante Faraón y le hace un pedido de que ahí en el versículo 3 por ejemplo, les dice, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado, iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Acá empieza la petición de Moisés a Faraón de dejar libre al pueblo para ir a adorar a Dios. Y como consecuencia de esto, Faraón se enoja bastante, ¿verdad? Y nosotros leemos más abajo que a partir de ahí el pueblo tenía que trabajar doble o triple porque tenía que producir lo mismo de siempre, pero sin ayuda. Si antes le traían la paja, si le ayudaban a traer el barro, no sé qué, yo me imagino qué cosas que le ayudaba el pueblo, ahora ya tenían prohibido. Entonces la carga se volvió mucho más pesada.
¿verdad? Simplemente por el hecho de que se le haya pedido de que ellos tendrían que ir a adorar a su Dios. Cuenta la hermana White, ¿verdad?, de que para esa época el faraón era lo más importante. Incluso ellos se creían un Dios, ¿verdad? Y se sentía amenazada al escuchar que ellos tenían a su Dios y que querían ir a adorarlo, ¿verdad? Y es impresionante que muchas veces cuando nosotros queremos servir a Dios, tiene sus consecuencias en nuestra vida real, ¿verdad? Algunos pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida espiritual. Cuando aceptamos el desafío de obedecer a Dios, obedecer sus peticiones, el camino a veces pareciera que es más duro, hay consecuencias. Decido ya no trabajar los sábados. Algunos han llegado a perder el trabajo, ¿verdad? Decido no comer lo que los demás comen y empiezan las críticas o me empiezan a aislar. Y generalmente lo que nosotros deseamos es ser parte de un grupo, pertenecer a un grupo de amigos y cuando empiezan a aislarme, entonces ahí es tan importante las decisiones que yo voy a tomar después de aceptar el desafío que Dios pone en mi camino, porque para Israel viene una consecuencia muy pesada, el hecho de trabajar más, incluso más adelante, si nosotros podemos ver, ellos empiezan a sufrir, ¿verdad? Y ellos empiezan a sentir en carne propia el hecho de que ahora venga este Moisés a imponer a un Dios que tal vez ellos ya no estaban tan compenetrados con este Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra vida al momento de recibir este tipo de consecuencias? Yo me puse a pensar muchísimo. A veces es tan fácil seguir a Dios cuando todo está bien. Pero cuando sale a relucir una situación difícil o me voy a sentir un poco incómoda o no voy a tener lo que normalmente tengo, ya empiezo a dudar incluso de Dios. Y las consecuencias para el pueblo fue duro. Ese mismo día Faraón les dio órdenes muy pesadas al pueblo y el pueblo empezó a quejarse. Nosotros como seres humanos nos quejamos todo el tiempo, ¿verdad, Katy? ¿Qué vos decís? Pero muchas veces con el pequeño detalle nosotros ya estamos explotando, ¿verdad? Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vieron que el sufrimiento estaba empezando, la carga de trabajo. Faraón le estaba amenazando a ellos. Entonces ahora quedaba la decisión. ¿Qué decisión iba a tomar el pueblo de Israel y qué decisión iba a tomar Moisés a partir de acá también? Porque estaba viendo a su pueblo sufrir. Exactamente, y a veces el sufrimiento nosotros, muchas veces hay gente a veces que lo puede tomar como a la ausencia de Dios, ¿sí? Y lo interesante es que el faraón de cierta forma también convenció a los dirigentes judíos de que Dios no estaba obrando a través de Moisés. Y hubo cargas, ¿verdad? Ellos tenían que, además de recoger la paja, ellos tenían que realizar la misma producción. Imagínense, antes llegaban hasta ellos las pajas y ellos hacían una cierta cantidad de producción, pero ahora ellos tenían que realizar al mismo tiempo la misma cantidad de producción y si no realizaban, ellos Eran eran como castigados. dados por los egipcios, castigados y era difícil, ¿verdad? Y hay un momento en que voy a leer acá el versículo 20 y 21 del capítulo 5 que dice, al salir de su entrevista con el faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando y les dijeron, que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces, al fin y al cabo, Aarón y Moisés fueron culpados.
¿no? Sí. Y, y eso es algo bastante difícil y Dios estaba actuando a través de ellos. Solo que en el Y es lo que inicio, tal vez no, ellos, los israelitas, a muchos no percibían, no se daban cuenta todavía de eso. Y cómo el sufrimiento puede ser una señal de que Dios está más cerca en nuestras vidas, ¿verdad? Interesante eso, porque muchas veces podemos pensar que no, pero en este caso Dios estaba obrando. Dios estaba obrando, pero todavía era muy comienzo. Y, es y que hay Dios otra desea pregunta saber que, también, Katy. Dios desea saber hasta dónde yo voy a luchar por Él. A veces nosotros los seres humanos juzgamos muy fácil. Incluso cuando vemos a una persona conocida o alguien ahí que está pasando por diferentes situaciones difíciles, decimos que ore más. Falta que ayune, falta que ore, falta que se acerque más a Dios seguramente. Y a mí me gustó tanto esta lección porque cada vez nosotros aprendemos más, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no, que el sufrimiento no es señal de que uno está lejos de Dios. Incluso es señal de que hay una lucha, hay un enemigo grande que está luchando para no perdernos y se está enfrentando a una gran batalla, así como un día vino y luchó contra Job, ¿se acuerdan? Así también Él está luchando contra nosotros cuando nos queremos aferrar al plan de seguirle a Dios, de servirle a Dios, de obedecerle. Y eso es lo que pasa. El sufrimiento no es una señal de que yo estoy lejos de Dios. Es una situación donde me debe acercar más a Dios, de ayudarme a buscar su compañía, porque la única forma que yo voy a lograr sobresalir o salir de esta situación es justamente a los pies de Dios. Ayuda es a Él a quien tenemos que pedir y no dudar de que Él tiene la salida a la situación. Y hoy estamos tan llenos de jóvenes, de personas que están con ansiedad, con una crisis nerviosa, que está depresiva por diferentes motivos. Entonces, la única manera de que uno pueda ayudar es orando también por esas personas y tampoco diciéndoles, seguro que te falta orar más, porque ese no es la mejor respuesta ni la mejor ayuda para las personas que están pasando por momentos difíciles, sino que tenemos que siempre saber que de todo nosotros vamos a aprender algo y que como dice la lección, que cuando nosotros no podemos controlar los acontecimientos de nuestra vida, especialmente los malos, recurrimos a un poder mayor para que nos ayude. Y eso es lo que Dios a veces desea. ¿Dónde nosotros acudimos cuando necesitamos ayuda? Y Él desea que nosotros acudamos a Él. No busquemos el horóscopo, no busquemos ayuda en otras personas, sino que solamente en Dios. Y qué interesante es que cuando escuchaba hoy justamente la matutina decía, así como una conversación entre amigos, cuando yo hablo con Dios, Él me escucha. ¿Y cómo Él habla conmigo? A través del estudio de su palabra. Así que queremos respuestas al por qué estamos de esta manera o cómo salir adelante. Hagamos esa conexión con Dios. Busquemos respuestas del mayor personaje que vivió lo mismo que nosotros vivimos, sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y nos comprende a la perfección. Entonces, esta lección es para mí hoy súper importante porque me ayuda a entender que mi sufrimiento no es consecuencia de falta de fe o falta de estar conectada con Dios, sino que es una lucha. Entonces, yo tengo que meter el gol hacia el arco correcto. Tengo que jugar y tengo que trabajar para que mi conexión con Dios sea mucho más fortalecida. exactamente, y es lo que podemos aprender sobre el sufrimiento que padeció Jesús cuando nosotros miramos en la experiencia que Jesús pasó. O sea, ninguno de nosotros yo creo que vamos a pasar tanto como Cristo pasó. O sea, Él cargó nuestros pecados
Él fue humillado, él fue eh, pisoteado, él fue maltratado y fue muerto en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Y imagínate si Jesús hubiese basado su relación y confianza en el Padre según la experiencia que estaba viviendo en ese momento, según los sufrimientos, ¿verdad? Llegó un momento que, bueno, él dice, ¿por qué me desamparaste? Llegó un momento que en la oscuridad, a pesar de que él había perdido, él había sido traicionado, em, a pesar de que sus amigos, sus discípulos lo abandonaron, hubo uno que no lo abandonó, que es el Padre. El Padre Celestial en medio del sufrimiento estaba ahí. Y, y es ahí que nosotros no debemos basearnos solamente en las experiencias externas, sino que tener firmados nuestra confianza en el Padre Celestial, nuestra confianza en sus promesas, ¿verdad? Jesús sabía quién era el Padre. Esa era la diferencia. Jesús sabía, conocía a su Padre y él cumplió su misión. Incluso, Katy, qué interesante es lo que estás contando. Él se sintió solo a pesar de que él había tenido discípulos que le seguían, que vieron cómo él trabajaba muy de cerca y todos ellos le abandonaron. ¿Y qué yo puedo aprender de esa parte de la historia del sufrimiento, el padecimiento de Jesús? Y yo veo, por ejemplo, una realidad que existe hoy. Muchas personas están dejando la iglesia, dicen, ¿verdad? Yo no me voy más a la iglesia porque el hermano tal hizo tal cosa, no me saludó, ¿verdad? Su vida no va acorde a lo que dice. Y buscamos excusas así, millones, ¿verdad? ¿O qué me va a decir él si sus hijos son así? Mucha gente basa su relación con Dios observando a personas de igual a igual, ¿verdad? En cambio, lo que dijiste, Jesús no basaba su misión con la relación que había entre las personas, ¿verdad? Porque él, a pesar de que todos le abandonaron, incluso en un momento él se sintió solo, incluso sin el Padre, él se sentía, ¿verdad? A pesar de que sabemos que Dios estaba ahí presente para su hijo, él igual continuó firme para cumplir su misión. Y nosotros debemos aprender de esto, de que con ayuda de Dios nosotros podemos cumplir fielmente la parte que nos corresponde. Dios nos dio una misión que cumplir y nosotros, a pesar de que a veces nos sintamos abatidos, abandonados, perdidos, solos, nosotros tenemos que continuar porque Dios tiene un plan para nosotros. Y así como Jesús pudo vencer este momento, pudo sobrepasar esta situación, Él nos entiende de maravillas y Él quiere ayudarnos también a nosotros a sobrepasar todo, porque nosotros no vamos a sufrir una cruz tal vez. Tal vez lo que sufrimos es minúsculo frente a lo que Él sufrió. Entonces Él tiene también las herramientas para ayudarnos a nosotros a pasar estas situaciones que estamos viviendo hoy. Maravilloso saber que Dios está para nosotros. Exactamente, Dios está para sus hijos y Él desea ayudarnos a cada momento. Y lo interesante es que eh, entre el pueblo israelita, em, ellos habían esperado, yendo a lo que es el sufrimiento y las pruebas, había israelitas hebreos que habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, dice la hermana de Juan. Y muchas veces eso es lo que ellos esperaban, pero sin embargo había entre los israelitas que preferían vivir en Egipto que ser liberados. Ah, ya. Wow. Qué cosa, a veces nos sentimos cómodos ya en este mundo. Ya nos sentimos tipo que ya está todo, ¿qué más voy a esperar? Acá es donde yo tengo que estar, ¿verdad? Y esa comodidad a veces nos puede
hacer perder una vida eterna, ¿verdad? Y los israelitas estaban en eso. Preferían incluso vivir en la costumbre. Y eso es lo peligroso. La costumbre es lo peligroso. Entonces nosotros debemos cuidar muchísimo que yo me conecte con Dios no por costumbre, sino que por necesidad. Yo tengo que sentir la necesidad de Cristo en mi vida todos los días, de cambiar, de crecer, de aprender, de obedecer, de enseñar, porque la única forma en que yo aprenda, dice que es enseñando. ¿Y cómo es eso? Porque yo tengo que estudiar, yo tengo que saber para que yo pueda enseñar. Entonces, de esa manera puedo yo también transformar mi vida y estar más cerca de Dios. Y cuando yo estoy muy pacífico, cuando yo no hago nada, cuando yo me acostumbro al mundo y se me hace más fácil sin hacer nada, ahí es lo peligroso. Israel estaba en ese peligro porque ellos querían su libertad, pero ellos no querían sufrir las consecuencias de esa libertad, ¿verdad? Para el proceso. Ese proceso cuesta, cuesta ese proceso. Y ese proceso nos cuesta a todos. Adaptarnos, reacostumbrarnos, reacomodarnos incluso, ¿verdad? Entonces, a veces incluso existen personas que están acostumbradas al sufrimiento, ¿verdad? Ya es parte de uno, pero tenemos que saber que Dios desea siempre lo mejor. Él desea que nosotros estemos eh, cambiando y mejorando. Él no quiere que seamos los mismos de siempre. Por eso que Él siempre nos dice que quiere que seamos cabeza y no cola. Quiere vernos arriba, ¿verdad? Venciendo nuestras propias debilidades. Entonces, dice que ellos no estaban preparados para esa liberación porque tenían poca fe en Dios. No querían soportar con paciencia, dice, sus aflicciones. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros queremos ganar una carrera sin antes haber salido a trotar todos los días. Yo no sé si ustedes ven las personas que salen a trotar todos los días, cuánta voluntad yo miro. Yo voy al trabajo y veo gente que está de madrugada ahí trotando y digo, ¿cuánta voluntad tiene? ¿Verdad? Pero se está preparando, se está cuidando. Y yo, mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Y es lo mismo en el caminar con Dios. Yo tengo que prepararme y no es fácil. Yo tengo que romper barreras. Y eso es lo que Israel no estaba queriendo hacer. No estaba queriendo salir de su zona de confort, digamos, porque tampoco vivían en confort, pero pensar en lo que podría pasar para ellos era aterrador. Pero a todos nos aterra las nuevas opciones que se nos puedan aparecer. A todos nos aterra. Entonces, en esos momentos cuando estás teniendo miedo de algo nuevo, tenés que orar más a Dios, más fervientemente, porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Para Israel tenía una tierra nueva, ¿verdad? Pero ellos no podían dimensionar porque el lugar donde ellos vivían era todo lo que conocían. Nosotros solo conocemos esta tierra, no dimensionamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, así que no dudemos en prepararnos, no dudemos en avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Ujú. Y que cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión, ¿verdad? Y lo interesante es que también del pueblo israelita es que Dios no liberó al pueblo en la primera manifestación, sino que dejó que realmente el carácter del faraón fuese revelado de forma clara al pueblo, para que el pueblo quisiese salir del yugo de la esclavitud. Muchas veces Dios nos lleva a pasar por procesos que muchas veces en el proceso desconocemos el porqué, pero nos lleva con la finalidad y con el propósito de salvarnos, de liberarnos también de la esclavitud del pecado. Entonces, que cada uno de nosotros podamos estar más unidos con Cristo y aprender, bueno, aprender de la Biblia, aprender de su palabra y continuar creciendo en la fe. Y algo que quiero dejar a todos como detalle
Me impactó lo que dijo la hermana Huay acá en Patriarcas y Profetas. Dice, la tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Incluso yo diría, hoy yo, Cintia Britos, ¿soy ayuda para los líderes de la iglesia o soy tropiezo? ¿Estoy cumpliendo la parte de comunicar a Dios a otros o estoy entorpeciendo el camino? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? A partir de ahora tengo que pedirle a Dios que me muestre qué quiere que yo haga, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo dejar Egipto. Egipto puede ser mi pareja, Egipto puede ser mis amigos, Egipto puede ser mi trabajo. Entonces, ¿qué me está esclavizando a mí para que yo me libere y vaya en pos de Dios? Entonces es momento que veamos eso, nos pongamos en las manos de Dios, le pidamos que nos ayude a que nosotros deseemos salir de mi Egipto propio y liberarme hacia todo lo maravilloso que Dios tiene preparado para nosotros, a pesar de los sufrimientos. Amén, amén. Ese es nuestro deseo para cada uno. Y bueno, vamos a terminar con una oración, Cintia. Si puedes orar. ¿Sí? Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te damos tantas gracias porque nos das esta hermosa lección donde podemos reflexionar acerca de nuestra propia vida. Queremos ayuda. Ayuda, Señor, para poder cumplir la parte, Señor, de obedecerte, de abandonar todo yugo que nos está estorbando para poder obedecer correctamente tu mandato. Ayúdanos, Señor, y lima nuestro carácter para mejorar y de esa manera llegar a la Canaán celestial que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están viendo. Compartan con sus amigos, compartan con sus iglesias. Nos vemos en un próximo repaso. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.